ya tengo, como ustedes habrán visto en la previa, a nuestro primer invitado del día, que es el economista Nicolás Salvatore, gran amigo y aparte hemos hecho la facultad juntos. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto en la UBA, ¿no? Hace algunos años. Ayer nomás. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien. Bueno, Nicolás, hay varios temas para hablar contigo. Siempre sigo tus comentarios, me parece muy interesante poder charlar. Vamos a repasar distintos temas. A mí me gustaría arrancar justamente por el tema inflación, sabiendo que vos has pasado muchos años de tu vida profesional en el INDEC y sufriste lo que fue en su momento la ofensiva de Guillermo Moreno. Contame un poquito aquella etapa muy breve y después te quiero preguntar por el cambio trunco en el índice de inflación de este año. Sí, bueno, yo estaba en la facultad, en realidad no en el INDEC. La que estaba en el INDEC era Graciela Bevacqua, que Claro. era la directora de IPC del Exacto. INDEC. Y ahí, bueno, ocurrió esa carnicería institucional barbárica. Vos trabajás en la que UBA en todos ese vimos. momento. Yo era profesor de la UBA, la convocamos a Graciela y desde la UBA hicimos un centrito de estudio llamado Buenos Aires City. Claro. Y medimos en forma científica la Correcto. inflación, reproduciendo la metodología 13 del IPC que la Claro, hacía fueron los que Graciela, medían la inflación por afuera del INDEC. por afuera del INDEC, pero hasta el ministro Vudú la tomaba y lo reprimieron, ¿te acordás? Una Sí. vez. Bueno, el problema quiero decir, estando al lado de Graciela, aprendí de la complejidad de un IPC. O sea, Graciela Bevacqua se va del INDEC, que era la que medía precios, y se va a trabajar con vos en Buenos Aires, en este en Buenos Aires observador. City, en la facultad. Claro, Sí. trabajaban juntos ahí. Bien, ¿cuál es el problema de lo que pasó ahora? Digo, hecha esta aclaración, esto es una discusión muy menor al lado de aquella barbarie. Claro. Es lo que primero tenemos que decir. Claro, no tiene nada que ver No. con la intervención de precios No. que hizo Moreno. No, una intervención fascista y además la inflación daba 25% y él decía que daba 10 durante 9 años. Claro. ¿Qué es lo que pasó ahora? Bueno, el gobierno hizo un cambio metodológico adaptando a la nueva canasta de consumo y como la inflación no le daba bien, dijo, bueno, mejor no lo hacemos. Eso ya es, a ver, siempre entre los ministros de Economía y los directores del INDEC hay cierta tensión acerca de, che, cómo medís la pobreza, cómo medís tal cosa, tal otra, eso es normal. Ahora, si vos ya habías encomendado un cambio en el índice metodológico, en la metodología del índice, perdón, y después decidiste no hacerlo porque estás haciendo trampa. ¿Cuál es el problema? La inflación entre este método y el que iba a ser es más o menos parecida hoy. El problema es cuando hay un gran cambio de precios relativos, es decir, una gran devaluación, aumento de tarifas como hubo en el 2004. Entonces se te acumuló una inflación que bien medida, es decir, dado que existe la tasa de interés compuesto en el mundo, de 13,3%. Linealmente te da 9,1%, pero eso está mal medido. Y tenés salarios reales, estamos viendo salarios reales que son en realidad no 13,3% menores, porque por una cuestión metodológica su número de índice va a ser no tan diferente, pero estamos viendo una macroeconomía diferente, porque estamos viendo salarios reales que en realidad son menores de lo que son, tipo de cambio que está un poco más atrasado. Decir, el índice hoy, digamos, que no se tuvo en cuenta, que es un índice que pondera más servicios. Claro. O sea, vos te aumentan las tarifas, el índice actual no te mide tanto. Ese aumento de tarifas, no solamente tarifas, expensas, todo tipo de servicios. Como fue cambiando, digamos, la clase media, claro, que consume cada vez más Netflix y en relación a la comida. Lo que hicimos fue lo siguiente. La ciudad de Buenos Aires sí consideró correcto, ese cambio. Entonces, como una proxy, que eso es lo que me da 13,3, dijimos, bueno, miremos el de la ciudad y que sí hizo el cambio, que generalmente dan muy parecidos. Es parecido. Es más, a veces hasta el de la ciudad da mejor que claro, el cuando otro. sube mucho alimento, la ciudad da menos. Claro. Porque el índice de inflación nacional pondera más Claro. alimentos y bebidas. Pero te quedó un problemón acumulado en los stocks. Es decir, hoy, si soy un sindicalista, yo le diría al gobierno, che, te quedaba un 13,3 que no lo negociamos nunca. Claro. Estamos viendo un escenario macroeconómico un poquito diferente al que sería. Claro. Eso es claro. un tema grave. Pero igualmente el tema más grave me parece el tema de la reputación, ¿no? Los economistas sabemos que es muy importante la credibilidad,
que hace la reputación de la política económica, porque si hoy mentís, mañana los mercados no te creen y no quedó ahí, ¿no? El tema, quedó dando vuelta, quedó como una manchita, tampoco es, como vos decís, no es para hacer un escándalo, como si era lo de Guillermo Moreno, lo dijiste perfecto, pero quedó un sabor amargo porque el gobierno lo había vendido como, bueno, ahora vamos a tener un índice de inflación que refleja mejor la canasta de consumo de los argentinos. Sí, y sin ellos dicen, no lo hicimos porque estamos en medio de un proceso deflacionario que no es tal. Mentira. Porque el proceso deflacionario no lo vemos, entonces Mirá, no lo podemos aplicar. Es raro. El gobierno tenía... A ver, el tema es que vos lo encargaste y echaste al director. Pero vos le dijiste al director Acelo, claro, cuando lo hizo, dice, bueno, ahora andate. Bueno, pero vos fíjate que para el gran público pasó desapercibido, pero si vos sos un inversor, que las cosas que decís las defendés con tu patrimonio, sí, es algo que lo mirás. Y venimos del temita del cupón PBI, que fue una estafa que nos costó juicios. La estafa ahí de Kicillof, ¿no? Claro. Hay que recordar todo acá. Claro, todo. Bueno, pero nos Hay que hablar de todo, ¿viste? Está bueno, hablamos de Moreno, hablamos de Kicillof y hablamos de lo que está también pasando ahora. De este gobierno no esperábamos que íbamos a volver, ¿no? Entonces, yo si soy un inversor y tengo bonos con SER, digo, ¿me la vas a camelear el año que viene? Claro. No es bastante delicado el asunto, pero además estas cuestiones que hacen la reputación quedan. Es una manchita, como así, una, otra. Claro. Entonces, yo te diría que para un inversor que compra bonos ajustados por inflación, todavía no ha hecho un impacto. Tenemos otro problema. Este es el problema del pasado. El presente te diría que da más o menos igual. Pero hay un problema futuro. Porque esto se deschaba cuando hay grandes cambios de precios relativos. Y que yo sepa, el gobierno en algún momento va a tener que dejar flotar un poco para arriba el tipo de cambio y no tener este súper, hiper, recontrabajo tipo de cambio real, y va a tener que recomponer tarifas. Entonces, tal vez en el 2006 el gobierno está pensando algo de eso para que en el año electoral no lo tenga que hacer, y no solo se preocupó para no deschavar lo que pasó para atrás, sino que tal vez tuvo temor porque la tasa de inflación, que es el gran target económico y político del gobierno, le dé peor para adelante. Claro. Te pregunto, a ver, allá que estamos hablando de inflación, se mete el tema del tipo de cambio. Vos hiciste un informe hace pocos días diciendo, a ver, ¿dónde estamos parados? Porque, digamos, una de las principales cuestiones de este 2026, primer trimestre, otra vez nos encarecimos mucho en dólares. O sea, esto es indiscutible, esto es el dato. Argentina otra vez cara en dólares porque tenemos 3% de inflación por mes, más o menos, pero 2,9, 3, y el dólar se fue para abajo. De hecho, el último dato de ayer, ahora está en 1.390, el dólar minorista. El mayorista ya se fue a 1.370. Entonces, Argentina otra vez muy cara en dólares. Digamos, esto es algo que hay que prestar atención. Estamos más caros que en la época ya de Macri. Sí. El tema es si es sostenible, si no. Por otra parte, hay oferta de dólares, es cierto, hay más oferta de dólares que antes. ¿Qué opinas de todo esto? No solo hay que prestarle atención, sino que es el gran problema macroeconómico de la Argentina, el sector externo. La Baña, con superávit fiscal y superávit externo, crecía al 9% la economía. Y no necesito argumentarte nada más, todos estamos de acuerdo que ese periodo 2002-2005, en base a superávit gemelos, sí, detalles al margen de por qué, etcétera, crecimos muy bien, y eso dice la literatura y la evidencia empírica. El gobierno nunca encaró el problema del sector externo. Dolarización, hoja del Banco Central, ¿te acordás? Fíjate que Macri asumió, lo primero que hizo fue levantar el cepo y pasó el dólar de 10 a 15 del oficial al blue, ¿te acordás? 50%. ¿La sangre de la inflación llegó al río? No. Según Sturzenegger, esta cuenta se la creo, en aquel momento presidente del Banco Central, aportó 8 puntos extra a la inflación de 2016. Y déjame recordar... La inflación de 2016 había sido alta igual, fue claro, como 40. Sí, 8 puntos se los debes... A esa devaluación. Al traslado de la devaluación a precios, correcto. El pass-through que decimos los economistas. Pero quiero recordarte además que en 2016 hubo crecimiento moderado. O sea, devaluar un 50% no se te va a caer el mundo, ¿sí? Bueno, pero para acá no hubo un ajuste cambiario inicial de 400, 800. Mal hecho porque subiste todos los precios y se comió. A ver, el pass-through en Argentina suele ser del 50%, es decir, que lo que vos devaluás se traslada un 50%, acá se trasladó el 100%. Pero déjame decir algo, dos cositas de...
Primero, ¿cómo me dice el atraso cambiario? No lo sé. Claro. Porque yo escuché un comentario que vos hiciste esta semana, donde dijiste algo que es muy cierto. O sea, el tipo de cambio real de equilibrio no existe. No existe. No existe. Por cada economista que haya va a haber un tipo de cambio de equilibrio distinto. No, es que no existe por lo siguiente. Hay un problema que técnicamente se llama endogeneidad en econometría. Es decir, el tipo de cambio de equilibrio es el que equilibra el sector externo, técnicamente la cuenta corriente balance pagos, pero los ingresos y salidas de dólares por balance de pagos determinan el tipo de cambio real. O sea, no sabemos el número. Si supiéramos el número diríamos, bueno, de acá para abajo es atraso, de acá para arriba dólar competitivo. Entonces te tenés que remontar a un periodo largo, no a estos meses, semanas. Eso es un error que cometen muchos economistas, creo yo, para tener un parámetro histórico de largo plazo arbitrario pero razonable. Me parece que un excelente periodo fue la convertibilidad, en donde había una unanimidad de que eso era atraso cambiario, y si recordás, trabajos de Benny Kosakov y demás, bueno, ¿qué es la convertibilidad además? Porque una cosa era bajar de la hiper a la inflación internacional, entonces yo tomé arbitrariamente lo que me pareció más representativo de la convertibilidad, que fue el momento 96-98 igual 100. Ok, post-efecto tequila. Claro. Pero fueron años de crecimiento. Y antes de la recesión deflacionaria. Claro, exacto. Bien, 96-98 igual 100. ¿Y ahí cómo estamos? Pará. Tenés que ajustarlo por impuestos, porque la carga tributaria era 16% del PBI, ahora es 24%. Si tenés tanto más impuestos, necesitas más tipo de cambio. Entonces hice un índice ajustado por impuestos y por inflación. La inflación de Buenos Aires City. Vos sabés que el central hace el índice de tipo de cambio real multilateral, ¿no? Sí, correcto. ¿Y qué inflación pone? Porque si hubiera puesto la de Moreno, era otro país. Hicieron una mezcla entre San Luis y Cava, que no da tan diferente, pero hay algunas diferencias. Y luego pusimos la inflación de la Ciudad de Buenos Aires desde enero del 24. Le vas a pifiar, pero por muy poco. Ya hay una distorsión del 13,3%. Haciendo esos ajustes, me da que estamos un poquito arriba de la convertibilidad, un 5, un 7% de la convertibilidad. Es decir, o sea, estamos casi en el 1 a 1. Sí. 1,05 a 1. Tenemos un atraso cambiario bestial, descomunal, más que 10, 20%. A ver, para abrir la economía, igual que en la convertibilidad, cosa que todavía no ha ocurrido, pero está empezando a ocurrir, necesitas un tipo de cambio de, en aquel momento, estos trabajos sectoriales, porque bueno, digámosle a la gente que no es lo mismo un tipo de cambio para una agroindustria que para un textil, ¿no? Había un consenso de que 1,5 daba equilibrio, ¿te acordás? Bueno, el famoso 1,4 de Remes. Exactamente. Y él dice, bueno, vamos a llevar el dólar a 1,40. Exactamente. Después se fue a 4. Después sí. Pero bueno, en su momento, poco la idea era, che, si yo 1,40, el tema del atraso cambiario lo suavizaba. Son todas cosas nocionales, porque no hay un número. Pero ponele 1,5 competitivo, 1 atraso. Para darte una idea, el dólar de Néstor, que era demasiado alto, era el doble, que es decir, unos 3.000 pesos a los precios de hoy. No nos hace falta tanto. El dólar de 3,20. El dólar de cuando estaba, claro, rondando 3 con Néstor. Correcto. Para dar una idea de lo atrasado que estamos. No necesitamos tanto, pero necesitas, yo te diría, un dólar de cerca de 1.800, 2.000 a los precios de hoy. Pregunto, porque ahí va el título. Bueno, entonces Salvatore pide una devaluación. Sí, pido una devaluación. Le quiero aclarar a los amigos kirchneristas que no es un instrumento neoliberal, sino desarrollista, ¿no? Porque ahí hay una cosa muy divertida. Porque en la oposición... Pero no es siempre la salida esa, che, entonces devaluemos y después no pasa nada. O sea, después hay más inflación y empieza las corridas. Eso es lo que yo, viste... Depende cómo la hagas, que sea una medida política. Eso pasa cuando hay corrida, no cuando es una... De nuevo, Macri devaluó de 10 a 15, ni bien asumió, levantó el cepo. ¿Hubo estabilidad cambiaria? Sí. ¿Vos levantarías el cepo para ver dónde va el tipo de cambio, por ejemplo? Porque otra respuesta que te puede dar tranquilamente el ministro de Economía, y tiene su razón, es, che, pero acá yo no estoy haciendo nada más que entran muchos dólares de los bonos, del campo, de la energía. Argentina pasa a ser un país con más dólares, hablando del sector externo. Levanta el cepo, vas a ver cómo se te va para arriba. A ver, todo gobierno tiene derecho a su propio relato. Sí.
Surruil decía, si no tenés un discurso para salir al día siguiente, no puedes ser presidente. Y como dijo la compañera Evita, donde hay una necesidad hay un derecho. O sea, el gobierno es un discurso. Ahora bien, todos los economistas sabemos, vos sabés, que el dólar está súper atrasado, eso te genera un empeoramiento de la balanza comercial, tenés una cuenta corriente deficitaria. Pero muy poquito. Sí, pero vos tenés que pagar la deuda, tenés que pagarle una deuda a los importadores, tenés que pagar los intereses en la cuenta corriente, y lo que estás teniendo es un aluvión del campo, cuya producción creció 32% en forma inesperada en estos últimos meses. No podés vivir de ese veranito. ¿Qué te quiero decir? En Argentina tenés que pagar una deuda externa con los mercados de capitales cerrados, unos 10.000 millones de dólares este año y 20.000 el año que viene. Tenés que intervenir en el mercado cambiario eventualmente para alguna corrida y tenés que pagarle a los importadores una deuda stock de 20.000 millones de dólares más lo que necesiten. Entonces, Argentina tiene un problema de fragilidad financiera externa porque tiene cerca de 15.000 millones de dólares de reservas cash negativas en el central, que son las que cuentan y las que te cuenta el FMI, las que tenés poder de fuego, sacando el oro y los DEC, ¿no? Tenés un atraso cambiario que no te beneficia, tenés una ayuda, como vos decís, que es energía, más minería, más agro, te están tirando un chorro de dólares que más o menos te soluciona este problema, pero no generás los suficientes dólares endógenos para cubrir tus necesidades y no saliste a los mercados de capitales a hacer el rollover de la deuda. Y por eso el ministro está juntando dólar por dólar cada vez que tiene un vencimiento. Entonces, la devaluación tiene un efecto contractivo al principio. Mirá, le voy a hacer un plan al presidente. Y un efecto de mediano plazo expansivo, como comprobamos en el periodo 2001-2007. Tardó tanto porque se había cuadruplicado el dólar. Pero decís que hay que atravesar un periodo doloroso. Pero ya lo atravesamos hace 2 años, Nicolás, ya hace 2 años. Porque venían atrasados del kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo había hecho un desastre. La herencia fue catastrófica, vamos a darle la derecha al gobierno en esa. La derecha. Macri devaluó de 10 a 15% y hubo estabilidad cambiaria y poca inflación de más. ¿Qué te quiero decir? En un primer momento, brevemente, la inflación te hace caer los salarios reales, la demanda y te genera una recesión moderada, te diría. De nuevo, en 2016 hubo un moderado crecimiento, pese a una devaluación de 50%. Ahora, acá preguntan, ¿pero qué quieren? ¿Que el gobierno fije el valor del dólar? O sea, ¿queremos otra vez que haya un tipo de cambio dirigido, tipo cambio fijo, que después sale mal? No, queremos que haya, como pasa en la mayoría de los países emergentes, una flotación sucia, digamos, que el dólar flote. ¿No es lo que hay hoy? Dentro de... No. Dentro de ciertas bandas de transacción. Bueno. Sí, pero está recontratrasado. Entonces, a ver, sí, con cepo cambiario. Vos fijate que el gobierno... Levantame el cepo y te voy a decir cuál es. Vos fíjate que a principio de año, cuando el gobierno cambia el esquema de bandas cambiarias, dice pasemos del 1 al ajuste por inflación, implícitamente da a entender esto. Es decir, bueno, dejemos que el tipo de cambio pueda subir. Pero eso es la tablita de Martínez Dios. Eso es pésimo. ¿Por qué? Mirá, si el dólar te sube igual que la inflación, se te espiraliza la inflación. Si el dólar te sube por abajo, que es lo que está pasando, se te atrasa. No, vos acá tenés que hacer un cambio de precios relativos. A ver. ¿Cuál es la consecuencia de no hacerlo? De decir, bueno, tenemos cepo, vamos a dejar que entren todos los dólares del campo, de la SON, de la energía, que es mucho, y como no hay demanda o hay poca demanda, entonces el tipo de cambio va a tender a derrumbarse. Bien. ¿Cuál es la consecuencia de que esto continúe? Que no generás dólares en forma endógena, que tenés reservas negativas en el Banco Central, que no podés levantar el cepo. Ya te dije mucho, pero ¿sabes qué? Te lo respondió el mercado. Argentina tiene un seguro contra todo riesgo de default y devaluación dado por nuestro nuevo padre de la patria, Scott Bessent. ¿Sí? Si va a haber corrida cambiaria, te doy los dólares. Si va a haber default, te compro los bonos. Es lo que hizo el año pasado. Tendría que valer 0 el riesgo país. Pero muy sabiamente el mercado te está diciendo, no, vale 500, 600, no te presto. No te creo tanto que tengo. ¿Y por qué? Porque no arreglaste el sector externo. Porque le mentiste varias veces al FMI. Bueno, no sé si vos comulgás, creo que no, con Domingo Cavallo, pero Cavallo insiste, ¿no? En que hay que abrir... Todos los días dice lo mismo que te estoy diciendo yo. Sí, y el 90% de los economistas dice todos los días lo que te estoy diciendo yo. Salvo Arriazu, un economista a quien respeto mucho, de Pablo a veces y alguno más.
Carlos, el gobierno, viste, se quiere curar en salud. O sea, yo hablaba con un funcionario del equipo económico hace 2 semanas. Yo le planteé esto, che, ¿por qué no empezamos a levantarlo teniendo en cuenta que el tipo de cambio se está desplomando? Me dice, mirá si lo hubiéramos levantado el año pasado, que ya nos compraron 30.000 palos. Nos hubieran pasado por encima directamente. A ver, por eso, bueno. Los argentinos no estamos preparados para que el dólar flote libremente, pero podemos hacer un paso intermedio. Hay otra consecuencia más. El gobierno quiere bajar la inflación. Escúchame. Clavó el tipo de cambio bajo. La economía está estancada punta a punta, mes contra mes en 2025, y tiene techo a las paritarias salariales, entre paréntesis. Parece que el gobierno no cree que la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? Sino porque hizo todo esto. Y hay restricción monetaria en este sentido. Si bien emitió mucho, la esterilizó. Sí. Todos los pesos emitidos para compradores fueron esterilizados. Hizo estas 4 cosas y la inflación es la 4ª tasa más alta del mundo, luego de, anotá, Irán, Venezuela, pero estamos Zimbabue. No estamos en un proceso. 2 años. Desde 300% al 30%. Ok, pero pero ese 200 y pico era con sequía. Pero igual, 2 años de política económica, ¿no? La herencia ya no vale, pero más. Entonces, si hiciste todo eso y el gobierno está obsesionado con bajar la inflación por esta vía, es decir, sin devaluar, porque cree que es el target político para llegar a octubre, la última que le queda es abrir mucho la economía con este tipo de cambio para inducir una recesión, y no es porque sea malo. Sí, y bajar la inflación. Para que mate la inflación. Sí. Pero es induciendo una recesión, no nos engañemos. La baja de encajes de ayer. No apunta a que haya un poco más de pesos por ahí. Hay que ver si eso va sobre el dólar. Porque estaba demasiado. Bueno, a ver, se están dando cuenta que está generando mucha recesión. Claro. El encaje antes de esta medida estaba en el 50%. Eso es totalmente irracional. Estaba totalmente contractiva la política monetaria. Bueno, tuvo que ver con la crisis del año pasado. Pero ningún banco en el mundo tiene 50% de encaje. Pero ¿sabes qué pasa? Los encajes y la tasa de interés son a la vez, tienen objetivos múltiples. Porque son a la vez lo que hace que no haya expectativas de evaluación. Yo te bajo la tasa y alguien va a decir, a esta tasa no sé si no compro activos en dólares. Entonces, por un lado, con la tasa de interés tenés que atender el dólar. Por otro lado, intermedia el proceso entre el ahorro y la inversión. Tiene que ser levemente positiva. Y por otro lado, quiero reactivar la economía. En Argentina nunca vas a reactivar la economía con la tasa. Vas a disminuir el estrés financiero de familias y empresas un poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Argentina está roto el mecanismo de transmisión de la política monetaria a la esfera real, porque como sabés la relación crédito-PBI es de 10-11%, en Estados Unidos es de 100, por ejemplo. Entonces la tasa de interés no te mueve mucho el amperímetro, te alivia un poco el problema de estrés financiero. Última cosita que te digo, como bien dijiste al principio, no solo la tasa de inflación no baja, desde el 1,5 hasta ahora hace 11 meses consecutivos que sube. Bueno, este mes vamos a tener una tasa el doble que en mayo del año pasado, del 1,5 al 3. Venezuela, Zimbabue, Argentina y Sudán es el top-up. Y Zimbabue es un plan. Pero lo ves como realmente algo muy preocupante, porque es posible que este año incluso el proceso de desinflación no continúe. Es la 4ª tasa de inflación más alta del mundo sobre 180 países. ¿Y a qué lo atribuís? A que no hubo un plan antiinflacionario. A que el gobierno creyó que con superávit fiscal y contracción monetaria alcanzaba, y déjame decirte en contra del monetarismo, yo creo que la emisión excesiva de dinero genera inflación, creo que no es en Argentina la única causa. Esta inflación, la 4ª del mundo, se da con 2 años de superávit fiscal o al menos equilibrio fiscal mes a mes. O sea que a los monetaristas... Entonces te pregunto, como dice Milei, si seguimos así, ¿en agosto la inflación arranca con 0? Mira, para que sea ponerle un 0,5, de 3 tendría que bajar 6 veces. Mi respuesta es, yo no tengo la bola de cristal, nunca hago pronósticos, pero creo que definitivamente es una exageración más del presidente, que a veces tiene políticas racionales y a veces exagera. Bueno, él trata de influir, de generar expectativas positivas. No está mal. Como dice la compañera Evita, donde hay una necesidad. Si el presidente dice la inflación va a ser más alta o el país va a andar mal, ¿qué nos queda al resto? Tenés que sacarle el IVA. En cualquier presidente, uno tiene que entender al funcionario también. Sí, le tenés que sacar el IVA. Claro. Entonces, digamos, conclusión.
¿no? De todo lo que charlamos, muy interesante, y sabés que te respeto mucho. 3 puntos de lo que vos harías, digamos, de acá para manejar la política económica. Primero decirte algo que te va a encantar y a tus televidentes, no sé cómo se dice ahora, soy viejo los también. Streamers. Hice una regresión trucha, digamos. En 40 años, desde el 83 hasta hoy, con inflación ganás elecciones. Cristina, con recesión nunca ganaste una. El oficialismo nunca ganó una elección en recesión. Solo con esa variable. Las causas, preguntáselas a un antropólogo. La economía tiene que crecer, pero no va a crecer este año la economía. Pará. Si está induciendo una recesión para que bajen los precios, no. O se va a quedar estancada. A ver, puede ser esta una excepción, porque del otro lado están lo que el gobierno llama los orcos, y puede ser, pero yo te voy a la historia y le diría al presidente, con esta tasa de inflación usted gana la elección. Con la recesión y el cierre de fábricas y aumento de los despidos no se le va a complicar. Sí. O sea que yo le diría, y por eso creo que... Por eso el mercado está también dubitativo, ¿viste? Y por eso el ministro, muy sabiamente, está bajando encaje la tasa de interés, claro. Pero se queda a media tinta. Porque el crecimiento que va a tener Argentina, yo creo que este año se va a crecer. Hoy hablé con un colega tuyo, Fernando Marul, me dijo que la economía va a crecer 4% este año, que es mucho, es bastante 4%, pero es un crecimiento siempre a 2 velocidades. El campo y la energía vuelan y después consumo más y la minería, Paul Krugman dice que en New York conviven Manhattan y África. Bueno, Manhattan empuja para arriba. África nunca ocurrió que en forma sustentable el PBI crece cuando la industria cae en estos años. La utilización de la capacidad instalada en la industria es del 53% y viene bajando. Son niveles apenas superiores. Por algo Manhattan ganó, dice, pero ¿cómo? Manhattan están todos los bancos de inversión, los ricos del mundo, y ganó un progre, ganó un Cuca, digamos, y sí, porque la gente no vive como los ricos de los rascacielos. Los Cuca siempre tuvieron guita. Pero quiero decirte... Ojo, que estos niveles de utilización de la capacidad instalada son apenas un poco superiores a los del 2002 y la pandemia, ¿eh? Es decir, hay una gran crisis en el resto de la economía, sacando una agroindustria, etcétera, que en Manhattan. Yo lo que le recomendaría al presidente es lo siguiente. Presidente, sea liberal. Deje flotar el tipo de cambio para arriba, levante un poco el cepo, arrégleselas para... que tenga un dólar a 2.200, 2.300, que después con la inflación... Pero antes dijiste 1.800. No, 1.800 a los precios de hoy, después de la inflación, tipo de cambio real. ¿Sí? Después, okay. Bien. Asusta un poco. A ver, 50% de devaluación. No, yo creo que 1.800 que decís vos no le asusta a nadie. No. El tema es que el gobierno tampoco quiere... Bueno, si el gobierno dice, bueno, está bien, vamos, mañana nos despertamos 1.800 y la inflación va a ser 50% este año. Te hago el plan Milei 2027, devaluás, te comes un primer semestre recesivo 2026 / todo 2026 y después, en base a un tipo de cambio real alto, como ya pasó con la baña, te protege la industria nacional un poco. Eso genera inversiones en el mercado doméstico. Pero la industria nacional ya no es un caso perdido, digamos, no hay sectores que ya no van más. Y otros que no, pero no los mandes al muere. Dales un tipo de cambio y hacelos competir, pero no con este tipo de cambio. Y te genera exportaciones. Entonces vas a tener dólares, inversiones. Si haces eso, se te arregla el sector externo, te baja el riesgo país, salís a los mercados de deuda, haces el rollover y llegás a las elecciones creciendo fuerte. Señor presidente, sea liberal que le va a ir mejor. Está haciendo populismo cambiario. Nicolás, un placer recibirte, polémico, me gusta que plantees, para eso estamos, ¿no? Nacimos para generar polémica. Así, no me sale así. Te agradezco, gracias por habernos visitado.